¿Qué tal, jóvenes? Gusto saludarlos. Vamos a dar inicio a otra clase más del curso de filosofía. Si ustedes se recordarán, estamos viendo todos los periodos de la filosofía de la antigua Grecia. La semana pasada veíamos el periodo cosmológico. Y como bien hablábamos, en el caso del periodo cosmológico, ellos tratan más de hablar sobre lo que es la naturaleza o la creación de nuestro planeta o nuestro mundo. En este sentido, vamos a pasar entonces al segundo periodo. Y el segundo periodo es el periodo antropológico. En este periodo, la filosofía griega se preocupa mucho más por comprender y explicar todo lo relativo al ser humano y a la sociedad. En este caso, deja a un segundo plano a lo que veíamos en la época anterior. Y por razones de política, en este momento empieza a tener mucha más fuerza la retórica o arte de hablar en público. Queda desplazado, como lo mencionaba, todo lo que era el análisis del planeta, encerrarse y hacer todo este tipo de evaluación de cómo es la creación del lugar donde nosotros vivimos, o en este caso se centran ellos mucho más en todo lo que es la creación del ser humano. Incluso para este periodo era necesario ser elocuente, hablar preciso, incluso convencer, ¿verdad? Para que realmente los puntos que tuvieran ellos dudas, pues lo fuera un poquito más fácil la comprensión con las demás personas. Si en el anterior periodo la naturaleza era el centro de la reflexión, ahora se queda regalado a un segundo plano porque aparece un tema más importante, como lo estaba mencionando, que era el ser humano. Y también, como lo decíamos, era muy importante que ellos lo dieran a conocer a muchas personas. Por eso, como lo veíamos en la foto anterior, los filósofos se centraban en ir a templos, a plazas o a lugares donde realmente hubiera mucha concurrencia de personas para que ellos pudieran de esa manera poder abarcar un poco más sobre sus ideas, sobre sus pensamientos o sobre lo que ellos habían investigado. En este caso era sobre el punto muy importante que era el ser humano y también la sociedad. Por hablar en este sentido del ser humano y la sociedad, realmente era un tema bastante amplio y bastante importante al que muchas personas le ponían mucha atención por lo mismo. Todas las preocupaciones de los filósofos en este periodo van a centrarse en preguntas como ¿qué es el ser humano? ¿De dónde viene y a dónde va? ¿Cómo debe ser? ¿Cuáles son sus principales virtudes y valores? Y muchas preguntas más que ellos se iban cuestionando durante las investigaciones o el análisis que ellos iban realizando. Podemos mencionar algunos filósofos de este periodo antropológico. Podemos mencionar, por ejemplo, a Protágoras. En el caso de Protágoras, él era un filósofo de carácter bastante antropológico y podríamos decir que una de sus frases muy famosa era aquella donde él dice: el hombre es la medida de todas las cosas. Y es una expresión que ha sido sometida a muchas discusiones en la historia de la filosofía por lo fuerte que puede impresionar en cuanto a nuestros pensamientos o en cuanto a los ideales que ellos tenían. Ellos tenían compartieron mucho con Sócrates, que es el que vamos a ver más adelante, que también es un filósofo bastante querido, ¿verdad? Y muy famoso. Yo les coloqué la foto de Sócrates, porque como se los digo, en algún momento nosotros hemos oído mencionar sobre él. En este caso, si hablamos un poquito sobre Sócrates, podríamos decir que él nunca escribió porque consideraba que la filosofía se basaba en el diálogo y que éste podía perder su riqueza cuando se encerraba en el espacio más concreto que es la escritura. En algún momento todos hemos oído hablar sobre él, ¿verdad?
Y gracias a los testimonios de mucha gente, en este caso, que ha escuchado sobre muchos de los pensamientos y que durante el tiempo se han ido transmitiendo también de pensamiento a pensamiento. Eh, También hemos escuchado a Sócrates a través de los escritos, porque uno de sus discípulos fue el famoso también Platón. Lo que poca gente sabe es que él fue condenado a pena de muerte en un momento antes de morir y tuvo que beber un veneno llamado cicuta. En ese momento le habló a un amigo muy cercano que se llamaba Critón y le dijo: le debemos un gallo a Esclepio, no te olvides, ¿verdad?, pagarle sobre eso. Semejante acto final de uno de los hombres que tuvo mayor influencia ejerció y que incluso ejerce en el pensamiento occidental. En el caso de Sócrates, creó un método que, más que ofrecer respuestas o explicar cómo lo hacían los otros maestros, obligaba a las personas que le escuchaban a pensar desde un ejercicio interrogativo, o sea, muy duro. Realmente se analizaba mucho todo lo que él podía explicar. En este caso, ¿verdad? Sócrates ha venido a marcar mucho todo lo que es la era de la filosofía, en este caso lo que es la era antropológica. Sócrates trataba también de que las personas con quienes él charlaba se dieran cuenta de lo poco consistente que eran muchas veces las ideas de las personas y que muchas de ellas basaban simplemente en su costumbre o en lo que habían oído de otros, pero muy pocas veces realmente las personas se centraban a pensar en qué era lo que realmente ellos vivían o ellos experimentaban sobre lo que es su propio mundo o su propia vida. Muy bien, hablando de este periodo, el tema es bastante corto. Como siempre se los he pedido, por favor, vamos a copiar el contenido en su cuaderno. Como segundo punto, van a resolver ustedes en su cuaderno las siguientes preguntas que aparecen acá del lado derecho. Son 5. Ya saben ustedes, analicen bien ustedes las respuestas que vayan a dar. Busquen un espacio adecuado para poder responder este tipo de preguntas. Son muy importantes. No crean ustedes que yo no las leo, ¿verdad? Sí me interesa saber cuáles son los pensamientos de ustedes. En la clase pasada me gustó mucho las ideas que tienen algunos sobre estos dos puntos, ¿verdad? La creación del mundo y también sobre si existía vida en otro planeta. Algunas opiniones fueron muy certeras, ¿verdad? Espero todavía las tareas de otros, y sí es muy importante que ustedes plasmen las respuestas que tienen a cada una de las preguntas. En este caso, como estamos hablando del ser humano, vamos a contestar las siguientes 5 preguntas. La primera: ¿quién soy yo? 2. ¿Cómo es mi familia? 3. ¿Cómo es mi iglesia? 4. ¿Cómo veo yo mi entorno? En esto me refiero a la sociedad. Y como última pregunta, ¿a qué se refería la sociedad adulta cuando habla de la gente que corrompe el pensamiento de los jóvenes? ¿Qué pienso yo sobre esta crítica que tienen sobre la sociedad que corrompe el pensamiento de los jóvenes? Entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya saben, sus tareas las entregan en su cuaderno y me las mandan por Classroom o WhatsApp. Nos vemos en la siguiente clase.